Amigos, permítanme hacer un inciso. Y en esta oportunidad el inciso va por el lado del periodismo y de un periodismo muy sentido, muy circunstanciado con la realidad, con lo que está pasando en la calle, con la cotidianidad de las ciudades. Y por la circunstancia que nos ha tocado a los venezolanos, también con la cotidianidad de otras calles, ya no de las ciudades, sino de las que le ha tocado a muchos venezolanos recorrer para intentar mejorar su calidad de vida. Este inciso lo vamos a hacer, lo vamos a vivir con la periodista venezolana Mirelis Morales Tobar, conocida en algún momento en las redes sociales como @mimoto. Yo no sé si eso se ha mantenido vigente, pero sí estuvo por mucho tiempo con @mimoto en Twitter. No sé si ella ya nos contará el resto de sus redes sociales. Mirelis está viviendo en Perú y ha tenido un recorrido profesional muy interesante en las calles de Caracas y en otras calles de otras ciudades que le han abierto los brazos para recibir su talento como periodista, su dedicación, su disciplina, su constancia. Mirelis, muchísimas gracias por aceptar esta llamada de incisos y compartir conmigo este rato sobre periodismo. No, por favor, gracias a ti por la invitación. Y bueno, para conversar sobre una cosa que me apasiona, obviamente, que es el oficio del periodismo. Mirelis, háblame de esas primeras teclas, de esos primeros enfrentamientos con el teclado, con la hoja en blanco, a partir de tu vivencia y de lo que ibas descubriendo en la ciudad. ¿Eso cuándo fue, dónde fue, por qué fue? Bueno, yo comencé periodismo de ciudad en el Universal, de la mano contigo. No te creo, ya tú venías, ya tú habías hecho algo antes del Universal. Bueno, mis primeros pasos ciertamente fueron en el Nacional, como pasante, con un equipo maravilloso, el equipo de Ciudad del Nacional. Fue mi gran escuela, pero donde yo realmente me conecté con ese, si se quiere, con esa idea de servidor público y de amar la ciudad fue los años que estuve en Caracas, porque realmente fue un trabajo muy intenso. En Caracas trabajábamos todos los días, salíamos a la calle. La verdad que además coincidió con un momento de reestructuración de la sección, entonces eso nos obligaba a estar buscando historias novedosas de la ciudad, salir un poco de la cotidianidad o de las historias de los huecos, sino de indagar o buscar otro enfoque. Entonces creo que eso fue lo que me hizo como decir que esa era la fuente que yo quería trabajar. Yo siento que el periodismo de ciudad hizo que yo tuviera una relación muy diferente con Caracas, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de, yo seguí muy de cerca lo que fue la reestructuración de la fuente de Plaza Venezuela, ¿no? Hice un seguimiento durante muchos meses, incluso cuando se hizo la prueba de luces de la fuente, bautizaron a los periodistas que estaban en ese momento dentro de la fuente de Plaza Venezuela. Eh, y aparte conocimos toda ¿cómo se llama? La estructura de los motores o de las máquinas debajo de las fuentes, todo el sistema. Entonces, después que tú tienes una experiencia como esa, tú no puedes vivir la ciudad de la misma manera. Yo viví experiencias como fuimos a ver una obra de teatro en el barrio El 70 del Valle, en la cima más alta. Vimos cómo se trepaban en telas y cómo la ciudad se veía, o sea, cómo se veía Caracas desde esa visión. El Metrocable, o sea, yo siempre he considerado que la vista más auténtica de Caracas está desde el Metrocable de San Agustín. Todas esas experiencias obviamente te abre una ciudad diferente, tú vives Caracas desde otra manera, entonces creo que ese acercamiento fue fundamental para mí, Mirelis, para lo que vino después. eso te iba a preguntar, lo que vino después, porque es que te tocó, si dices que tu acercamiento y tu descubrir de la vocación del periodista desde la perspectiva del ciudadano, de la ciudad, no, del citadino, perdón, aquí me regañaría tanto Néstor Garrido, profesor de géneros periodísticos, como tú, que también has cultivado
un amor muy particular por el uso correcto de cada palabra en cada contexto. Entonces, no ciudadano, sino citadino. Te tocó ese descubrir en una Caracas que a la vista de muchos comenzaba un proceso de deterioro y junto con su proceso de deterioro también comenzaba un proceso donde sus habitantes ya denigraban de la ciudad. Entonces era el deterioro real que se veía, de hecho, pero además un deterioro, perdón, desde la perspectiva de las percepciones de sus habitantes. Y tú, a contracorriente, comenzaste a redescubrir la ciudad desde otra perspectiva. O sea, pasabas por las mismas calles la misma evolución de la ruina, pero vista con otro prisma. Háblame de eso, de cómo avanzar contracorriente y ser periodista, no desechando la realidad, no ocultando la realidad, pero sí mostrando otra perspectiva. Bueno, justamente eso que hablas del deterioro de la ciudad, venía otro movimiento, si se quiere, en paralelo, que eran otras agrupaciones que estaban buscando mostrar otra cara de la ciudad. Entonces, así como la ciudad se iba deteriorando, también había otro grupo de gente que estaba buscando el lado positivo, había cantidad de acciones. Me acuerdo que una de las primeras que hicimos para el Universal fue Ser Urbano, de estos grupos que estaban haciendo actividades en las plazas, de peleas de almohadas, picnic urbano, y así como eso, habían este tipo de organizaciones. Entonces, conocer estas iniciativas y ver que de verdad había un movimiento, un interés de la gente por mostrar la ciudad, me hizo enfocarme en que bueno, que había otra manera de ver Caracas y que había que realmente conectar a la gente con la ciudad, porque si no hacíamos que los caraqueños, si uno no ama lo que es suyo, pues al final se pierde, no hay conexión de la gente, y yo sentía que eso era lo que pasaba. El miedo nos estaba de alguna forma encerrando en nuestras 4 cuadras y la gente no conocía la Caracas que había después de Plaza Venezuela. Y yo sentía que justamente ese otro lado de la ciudad también había que conocerlo. Y en ese tiempo, perdóname el inciso, a ti te tocaba recorrer de Plaza, bastante más allá de Plaza Venezuela hacia el este, y luego venir al centro de Caracas para la redacción del Universal. Es decir, tenías un padecimiento de la ciudad completo, ¿no? Además, yo siempre he trabajado en el centro. Entonces, yo, trabajaba en el Nacional, en Puente Nuevo, Puerto Escondido. Ahí estuve más de 7 años y después me fui al Universal. Entonces, el centro era realmente mi círculo más, mi cotidianidad, ¿no? Y además, trabajar en el Universal, y luego pasé a la cadena, que además tenías este paseo, el bulevar de Panteón, que fue una experiencia bellísima trabajar en ese espacio, poder irme todos los días a la Plaza Bolívar, y justamente también recuerdo que en esa época comenzaron estas Caracas nocturnas, estos eventos que empezaron a hacer también la alcaldía de Caracas, y ver la ciudad de noche, es ver, caminar la Plaza Bolívar de noche, fue una experiencia tan maravillosa que yo decía, la gente tiene que vivir esto. Conocer la Casa Veroes, por ejemplo, también yo decía, bueno, este es el secreto mejor guardado de la ciudad, como que la gente no conoce esto. Igual que el casco histórico de Petare. Para mí el casco histórico de Petare es uno de los lugares más hermosos que tiene Caracas. Entonces, el trabajo del periodismo me dio esa cercanía y me dio la oportunidad de conocer todos esos secretos que tiene la ciudad. Y yo decía, esto, o sea, la gente lo tiene que vivir.